Bueno, primero, lo que voy a decir ahora tiene que ver con un marco teórico, donde voy a hacer la distinción entre algunos términos que a mí me parecen importantísimos para reconocer y para tener en cuenta. Yo voy a partir de la noción de cuerpo, lo que es un cuerpo, y no me refiero a un cuerpo geométrico, obviamente. Me refiero a un cuerpo con otras características. Entonces, ¿qué es ese receptáculo, ese envase en el cual nosotros estamos? ¿Qué es lo que sería nuestra corporeidad? Termina en el último pelo de nuestra cabeza, termina en la última y extrema uña de nuestros pies, o es algo más que todo eso. Bueno, es obvia la respuesta, ¿no? Es mucho más que todo eso. Primero es algo que tiene que ver con lo biológico, que es el que expresa vida, que está dentro de un marco de vital. Es a su vez también un cuerpo que incluye lo psicológico, que son todas las vivencias, desde los afectos, las formas de razonamiento, de pensamiento, de voluntades, de tendencias que uno tiene, de cualquier signo. Pero también tenemos algo que para mí es fundamental, y ahí me guío un poco por Vygotsky y por Norbert Elias, que tiene que ver con el tema de lo cultural. Y lo cultural nos atraviesa conjuntamente con los marcos biológicos y psicológicos, algo que podríamos empezar a definir como cuerpo. Pero ¿qué pasa? El cuerpo tiene algo más. Tiene algo que se llama teleonomía. Hay otra cosa más que se llama morfogénesis autónoma, y otra más que se llama capacidad de invariancia reproductiva. Estos tres términos son tomados por un biólogo muy conocido que se llama Monod, Jacques Monod, que en 1970 hace una definición de lo que para él entiende como cuerpo entendido en este punto biológicamente. Es decir, que de alguna manera es una capacidad, la teleonomía, de construirse del mismo cuerpo, y una capacidad de invariancia, de alguna manera, que no varía, porque tiene una información que le permite a través del ADN producir y reproducir un cuerpo similar. Es decir, acá actúa el factor azaroso. El libro de él se llama El azar y la necesidad. Como que hay cosas que el cuerpo, el organismo lo hace, lo está haciendo, pero no necesariamente tiene un proyecto, no hay nada que dirija todo eso. Tiene que ver con la posibilidad y con la capacidad de ser eficaz en su reproducción, de ser eficaz en su forma de vida, de no desaparecer, de esa adaptación vital que le permite al cuerpo, a un cuerpo biológico, poder sobrevivir y poder reproducirse. Por otra parte, hay lo que se llama la morfogénesis autónoma, que es una forma de adaptar de alguna manera hacia adentro por sí mismo, y no depender necesariamente de lo externo, sino que lo puede hacer por sí mismo con independencia de lo externo. Todas estas consideraciones que parecen muy complejas, que habría que hablar con un biólogo para que por ahí nos diera, echar un poco más de luz en todo esto, me sirve para distinguir todo esto que acabo de decir, que es propio de un cuerpo de esta característica, para distinguirlo de otro tipo de supuestos sinónimos de cuerpo, que serían persona, sujeto, individuo, ser humano. Esas cosas que a veces se usan para explicar qué somos nosotros, y somos seres humanos, qué somos individuos, qué somos sujetos, qué somos personas. Bueno, todo esto es lo que confunde, porque nosotros estamos, cuando dijimos lo anterior, estamos en un grado máximo de abstracción, de algo así como una cosa de totalidad. Pero cuando hablamos de persona, de sujeto, de individuo o de ser humano, estamos hablando puntualmente de un transcurrir histórico, de un momento que se da en la historia de todo eso. Persona, la palabra persona, en otras acepciones significa máscara. Significa que el ser persona implica que ya tiene un tránsito,
que ya es portador de relaciones sociales. No es algo que sale de la nada, es algo que se ha ido construyendo. Y se construye a partir de la relacionalidad. Se relaciona con otro, está en relación social. Las relaciones sociales se dan entre cuerpo. Ahora, cuando empiezan a intervenir las mediaciones, las cosas, en el medio de los cuerpos, se empiezan a constituir estas particularidades. Persona, sujeto, ser humano, individuo. Entonces, persona ya es algo que se da históricamente como algo construido, que se sigue construyendo y reconstruyendo, pero que ya está. Sujeto es aquello que está designado por la juridicidad, por un marco legal, por un marco jurídico. Se es sujeto a partir de relaciones jurídicas, justamente. Y no por casualidad se llama sujeto, ¿eh? No por casualidad se llama sujeto. Por lo cual, nosotros, nuestras propuestas siempre fueron desujetar a ese sujeto jurídico, desujetarlo en una juridicidad absolutamente tramposa, absolutamente no ficticia, porque es real, lamentablemente, pero que nos impide de alguna manera reconocernos como activos, como portadores de otro tipo de posibilidades y de vida. Estamos sujetos por lo jurídico, estamos sujetos por la juridicidad del marco del liberalismo, de las formas liberales, de las formas del pensamiento filosófico que devenían de las ideologías liberales. Seguimos todavía sujetos a ciertas prácticas hegelianas, seguimos sujetos a ciertas prácticas de las teorías económicas de Adam Smith y en parte de Ricardo, seguimos sujetos a los marcos jurídicos de los grandes pensadores políticos y además de los mismos jueces. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no nos sirve reconocernos como sujetos, no nos sirve reconocerlos como personas, no nos sirve reconocernos como individuos, porque etimológicamente individuo es lo que no se puede dividir. Y en una sociedad como la capitalista estamos absolutamente divididos. Somos una sociedad individual. No somos individuos, somos individuales. Entonces, con esto por lo menos empezamos a entender, me parece, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpos. Y ahora sí me meto un poco más, de manera un poco más concreta. Diría, como una aproximación o una definición, cuerpo es ese receptáculo donde se inscriben todas las formas de relaciones sociales, donde se inscriben todas las prácticas de relaciones sociales en el mundo entero. Pero nosotros en particular, a mí por lo menos en este punto, me resulta quizás no solamente más atractivo, más provocador, meternos con una calidad o una explicación de lo que es el cuerpo ya a partir del siglo XVII, XVIII en adelante. Digo, para dar un marco a todo esto, si no tengo que empezar a hablar del mundo griego, del mundo egipcio, y obviamente nos vamos a enloquecer. Pero por lo menos sí, en el siglo ya XVII y XVIII, empieza a verse realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo. Desde ese punto de vista, por eso la sigo a Rita, porque Rita está hablando indirectamente de todo lo que estoy diciendo yo de alguna forma, es que la noción de cuerpo era, el cuerpo era para ser atormentado. Al cuerpo se lo exhibía, se lo mostraba como con cierta capacidad, no por ser el cuerpo él, sino por poder reproducir otros cuerpos. El cuerpo de, por ejemplo, un reo, entre comillas, un delincuente, en la Francia del siglo XVII y parte del XVIII, era visto como algo que debía hacer renacer el poder real, el poder del rey. El poder del rey era fundamental exhibirlo también, mostrarlo, pero como el rey no podía estar en todos lados, el rey se expresaba, el cuerpo del rey se expresaba en el cuerpo de un condenado. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando se castigaba al reo, se le daba latigazos, se le hacía amputaciones, se lo atormentaba. Lo que estaba en juego era el poder del rey. Cada tormento, cada grito de dolor del atormentado o del supliciado exhibía y permitía la revalorización del cuerpo del rey. Reafirmaba su poder real. Es decir, ¿qué cosa reafirmaba? La soberanía. Acuérdense que soberanía es aquello que no admite algo superior a él. Entonces,
Si a eso le sumamos la concepción de la monarquía, de casi todas las monarquías de la época, que se amparaban en el permiso que se le otorgaba a partir de una forma de estar en la tierra junto, como por mandato divino, muchos de ellos, se imagina el valor que tenía ese rey. Era un valor además amparado por la relación, por el acuerdo que había con los factores eclesiásticos de la época. Entonces era muy fuerte todo eso. Entonces el cuerpo del supliciado, ya voy llegando, no tengan miedo, voy a ir apareciendo. El cuerpo del supliciado, el cuerpo del famoso Damiens, que cuenta en Vigilar y Castigar Foucault, es un cuerpo que previamente tiene que soportar un tormento. El suplicio es posterior. El tormento es lo que... Piensen esto cuando hablamos, por favor, proyectémonos. Pensemos cuando hablamos de las maras, de las pandillas, de lo que significa, Susi, Elisa, de lo que significa de alguna manera esa segunda realidad que dice Rita, la segunda realidad, el segundo estado. Fíjense, el cuerpo, en este caso entonces del supliciado, debe ser atormentado, primero decíamos. ¿Qué significa el tormento? El tormento es una medición matemática del dolor. Es la medición que no puede exceder el dolor porque no puede llegar a la muerte. Si llega a la muerte, fracasó. El tormento fracasó. El tormento nunca debe llegar a la muerte. ¿Qué propone el tormento? ¿Qué exige el tormento? ¿Qué les parece? De un reo, de un condenado. ¿Qué le exige a través del tormento al condenado? ¿Qué se le exige? Muy bien, por un lado sí. ¿Qué más? Subordinación. Pensemos en la iglesia, chiques, por favor. Pensemos en la iglesia. Reconocer los pecados, ¿no? Claro, la confesión. Confesarse, reconocerse, confesarse como culpable. Pero lo fuera o no lo fuera, ¿eh? No importaba si era o no era. Te imaginas que después de horas y días de tormento, pero vos decís cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Es muy difícil que un cuerpo en esas condiciones sea capaz de sobreponerse a tremendo castigo. Pero tiene que ser previo todo esto al momento del suplicio. Una vez que el reo confesó, se lo lleva, escuchen bien, exhibición, se lo exhibe por las plazas públicas. La pedagogía de la crueldad de la cual habla Rita Segato para con el cuerpo de la femineidad, para con el cuerpo de la niñez, es la exposición. Hay que exhibirlo, hay que exponerlo. ¿Para qué? Para crear miedo, terror, amedrentamiento. Entonces, el cuerpo del supliciado en el siglo XVII y XVIII en Francia, se lo exhibía, se lo llevaba por las calles, se le mostraba al populacho, entre comillas, al populacho se lo mostraba para que vieran que había confesado y que se reconocía que había vulnerado al cuerpo del rey. Y entonces sí, ya venía el suplicio. El suplicio era el acto final, y era directamente amputarlo, destrozar sus partes corpóreas, desmembrarlo, y finalmente, con todo eso, quemarlo, como forma de purificación. Fíjense que estos rituales también tienen que ver con las ritualizaciones que se hacían en un momento y durante mucho tiempo a partir de la Inquisición, y aún antes con las casas de brujas. No por casualidad, yo creo que lo comenté alguna vez, y es bastante entre trágico y cómico, porque había más brujas muertas y quemadas en la hoguera que brujos. No es que hubiera más o que hubiera menos, pero siempre las vulnerables eran las mujeres. ¿Pero por qué era eso? Porque las mujeres, ellos suponían, quienes castigaban de esta forma, se suponía que era por los pecados, de alguna manera que se le atribuían a estas mujeres, se suponía que el demonio se había incorporado a ellas. Se había incorporado a ellas y les había hecho hacer esas cosas que a lo mejor no hubieran querido hacerlo de otra manera, pero el demonio se había apropiado de su cuerpo. ¿Y cómo se había apropiado de su cuerpo? A través de los agujeros del cuerpo.
Y como sabemos, la mujer tiene un agujero más que el hombre. Es más vulnerable. No, no se rían, ¿eh? No se rían, que esto es cierto. Es dramáticamente cierto. Entonces, la mujer es más vulnerable. Aparte, la mujer es más vulnerable, no solamente por esto que digo que parece irrisorio, sino que la mujer siempre tiene, y ya lo tuvo desde la Edad Media y aún antes, esa posibilidad de perder a su pareja, de no tener más que un hijo, una hija, o estar sola, o quedarse sola, y tener que deambular porque es expulsada de un territorio, y cuando llega a otro lugar, cuando llega a un pueblo, a otro lugar que no conoce, tímidamente, casi desesperadamente trata de incorporarse como puede, pero no la van a dejar. Entonces lentamente, como un animal herido, se coloca en los bordes de esos territorios, de esas aldeas, y trata de ver cómo puede sobrevivir. Pero esa mujer ya está en observación. Y cualquier cosa que pase, cualquier situación que pase, una peste, una inundación, un incendio, una hambruna, ¿a quién le van a echar la culpa? A la intrusa, a la que vino de afuera, que no pertenece a nosotros, es la otredad. Esa otredad es la que la castiga. Y las mismas mujeres y los hombres del pueblo van a exigir su castigo. O bien que se vaya, o bien que reconozca sus pecados. Pobre mujer. Y tenía que reconocer, tenía que decir que no lo iba a hacer más. Y por una vez le perdonaban la vida. Ya la segunda vez, si llegaba a pasar algo parecido, ya directamente, si no se podía escapar, seguramente podían azotarla o quemarla viva, incluso o amputarla. Entonces, el cuerpo de la feminidad siempre estuvo en tela de juicio, por un montón de razones. Incluso desde el Eclesiastés, ¿no? Los que saben algo de la Biblia y saben lo que es el Eclesiastés, saben que también la mujer no era bien vista. Se la escribía al demonio, a la serpiente, a lo más tenebroso, digamos, ¿no? Por suerte había gente dentro de la misma iglesia que no pensaba eso. Por suerte no pensaban eso. Y trataban de cambiar esa lógica y de reconocer a la mujer las virtudes que obviamente tuvo siempre y que espero que siga teniendo siempre. Bueno, entonces con esto del cuerpo supliciado, el cuerpo castigado, ahora vamos a empezar a hablar entonces sí de lo que Rita Segato cuenta. Rita Segato en el 2013 fue convocada a una entrevista que tuvo 3 lugares diferentes, una en Rosario, una en Río Cuarto y una en Brasilia. Y ahí el encuestador, muy inteligente, la verdad que es muy acreditado para hacerle las preguntas, la fue llevando a la mirada que ella tiene actualmente, o tenía en ese momento por lo menos, no creo que haya cambiado mucho, acerca de qué es lo que ocurre con las formas de violencia que se expresan sobre todo en las grandes urbes y en las partes suburbanas de esas urbes. El tercer cordón, en Rosario, esa situación dramática de ese conurbano rosarino, que obviamente ustedes, las compañeras que están acá, creo que lo conocen 1000 veces mejor que nosotros, pero que Rita Segato ha observado, y saber por qué viene de tanta crueldad, tanto castigo, tanta violencia. Entonces, ella dice que para ver este tipo de fenómenos hay que reconocerlos como epifenómenos, que en sí, por sí mismo, no expresan más que cosas limitadas, que para empezar a saber, digamos, cómo funciona todo esto, debemos hacer un proceso de poco menos que de inhumación, meternos abajo de la tierra y empezar a descubrir qué formas capilares, qué formas de muy difícil visión están funcionando y que permiten que estas violencias se exhiban de esa manera. Justamente porque se tienen que exhibir, recuerden que hablamos de la exhibición, porque la exhibición es para crear miedo, para crear terror, amedrentamiento. Entonces, el cuerpo castigado, el cuerpo vulnerado, no es solamente el de la mujer en este caso. Ese cuerpo que debe ser feminizado totalmente, le va a acompañar también a ese cuerpo el cuerpo de la niñez. Y en la niñez involucro más al varón que a la mujer.
y Rita lo involucra más al varón que a la mujer, porque está en un territorio en disputa, y ve pasar las balas por encima. Esa gente que está allí, en medio de todo eso, ve pasar la lucha, las contiendas, pero fíjense, no solo entre las pandillas, entre las maras, entre los sicarios que buscan un beneficio mayor o no, o un dominio territorial sobre cierta cosa. En ese territorio están ellas también, están las mujeres y los niños, y hay familias, pero a ellos no les importa. Por eso nosotros decíamos hace más de 30 años decíamos que vivimos en guerra, y no nos damos cuenta, y no lo podemos entender por qué. Y estamos en el medio de esa guerra. Entonces ahora sí, realmente, bueno, es como que ese territorio en disputa todavía, estamos en el medio y tenemos que empezar a entender que esa pedagogía de la crueldad opera justamente por el terror, pero además opera con la certeza de que esa mujer tiene que ser definitivamente controlada. Debe servir para una causa económica, debe servir para un beneficio de un submundo que ya la ha atrapado y que necesita perpetuarla. Y a su vez, para perpetuar todo esto, y en la lucha con las otras pandillas, necesita reclutar niños de 12 años para arriba. Algunos hasta de 10 años para arriba. Pero los niños de 5, 4, 5, 6, 7 años son víctimas de todo esto. Y no solamente ven pasar las balas, sino que las reciben. Entonces, toda esta situación dramática que se está viviendo como epifenómeno, como algo que aparece, pero no se puede explicar por qué, tiene que ver con esa lucha sorda que se da entre lo que llama Rita... ¿Qué pasó? Esa lucha sorda que se da entre dos formas de representación de la sociedad. Una, que es la que conocemos todas, que enseguida vamos a hablar, que es la forma de Estado que conocemos todos, o por lo menos queremos conocerla, y otro subestado, que ella no le llamaba antes segundo estado, pero ahora lo va a llamar segunda realidad. La primera realidad es el primer estado, el estado que conocemos, y va a ser la primera realidad para Rita. El segundo estado va a ser la segunda realidad. Estamos hablando entonces de la segunda realidad, de cómo se dirime, cómo se resuelven los problemas, los enfrentamientos en ese segundo estado. Y por eso digo que las víctimas permanentes y propiciatorias son los niños, la niñez en su conjunto, por diferentes motivos, ya sea para reclutarlos para sus propios guerreros tribales, por su propia tribalización de guerra, o directamente para usarla en el campo económico como un beneficio extra. Por ejemplo, trata de mujeres, por ejemplo, órganos que pueden ser dispuestos y el cuerpo abandonado en cualquier lado. Entonces, estamos en presencia de una brutalidad, de una hazaña que no se puede entender desde una lógica entre comillas humanística, pero que justamente se trata de eso. Para hacer todo eso y estar en esa lucha de esa realidad 2, ellos necesitan, y ellas necesitan, sobre todo ellos, necesitan de esa violencia abandonada de toda conmiseración, abandonada de toda, ¿cómo les puedo decir? Olvidarse del sufrimiento del otro, hacerse duro, esa callosidad que se te imprime en el alma. No te importa, porque no tiene que importarte si el otro sufre. Sos más fuerte cuanto menos te importa. Y cuanto más violencia ejerces y cuanto más cosas terribles haces, más te reconocen y más avanzás en la jerarquía de tu propia estructura. Cuanto más bestia sos, cuanto más violencia sos capaz de demostrar, cuanto más terror sos capaz de demostrar, ahí estás logrando el éxito. Y pasás a ser no un sicario, no un tipo pago. Pasás a ser alguien que puede decidir y ejecutar cosas, valiéndote de los soldaditos que van a ser lo que en otra época eran los guerreros tribales. Un soldadito de 11, 12 años tiene que estar preparado para eso. Y fíjese, ¿qué pasa si el soldadito se niega? Si ese soldadito, por diferentes motivos, por una contención familiar o no, se niega. No les quiero decir lo que pueden llegar a hacer. Rita Segato lo dice. ¿Saben qué hacen? Les tiran directamente
primero las piernas, para amedrentarlo, y lo dejan rengo de por vida, pero le dan justo en la rótula, donde es imposible casi operar, y menos para gente de esos recursos. Y si es un poco mayor, y no lo pueden matar, porque no lo quieren matar, salvo que sea una cosa muy, muy complicada y muy de traición para ellos, y no lo matan, le dan a la cintura y lo dejan parapléjico. Es la anulación total prácticamente de la vida activa de alguien. Ellos están propensos a todo este tipo y propiciando todo este tipo de situaciones. Y se constituyen como entonces parte de ese segundo estado, perdón, de esa segunda realidad. Bueno, vamos mal, ya sé, pero por otro lado me interesa que esto se empiece a entender, y ya ahora estoy hablando de Rita Segato, ¿no? Puntualmente. Entonces, fíjense, esto se lo voy a leer textual porque creo que vale la pena, ¿no? Ya enseguida se los digo, ¿no? Un segundito. ¿Para qué sirve todo esto, no? Fíjense. Dice, ¿quiénes son los que se benefician en este segundo estado? En este segundo estado o segunda realidad, ¿no? Dice Rita Segato textual, se lo leo textual porque vale la pena. Al respecto de esta violencia desenfrenada, la primera suposición que hago es que una serie considerable de negocios ilícitos produce sumas masivas de capital no declarado. Estos negocios son de muchos tipos: contrabando diversos, como el narcotráfico, el tráfico gigantesco de armas, de personas en forma de tráfico consentido y de la trata engañosa de adultos y de niños, el tráfico de órganos, el tráfico también de una cantidad inmensa de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas lícitas y partes de aparatos electrónicos, entre muchos otros productos que pasan a venderse en el comercio legal. También por el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. Todo esto suma mucho dinero, dice, ¿no? Y sobre todo, lo importante, por eso el tema de la mujer, de la feminidad, la explotación de la prostitución. En reductos, en lugares específicos, donde se somete especialmente, pero no exclusivamente a las mujeres al trabajo sexual esclavo. Otra parte, lo que sabe que las mujeres que trabajan en lugares de producción masiva, igual que niños, donde son explotados por cifras irrisorias y vergonzantes, ¿no? Y por otro lado, dice que hay fuentes de lo que ellos llaman el gran lago de capital sumergido subterráneo, no declarado, como las casas de juego, los casinos públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir los dineros que por allí circulan. También el pago, y ahora viene la otra parte importante, también el pago de varias formas de protección mafiosa, como por otra parte de servicios de seguridad privada, cuyas contabilidades son siempre ambiguas, pues es común contratarse para los mismos, en negro entre comillas, el trabajo de policías en sus horarios fuera de servicios, el valor extraído del trabajo no remunerado en la extracción del trabajo esclavo y servil, no pagado en forma de salario declarado, así como la diferencia entre los valores de pagos declarados y no declarados, evasión de impuestos, coimas, dinero que circulan por tráfico de influencias, compra de voluntades políticas, es decir, la corrupción que circunda todas las grandes obras de los emprendimientos intermediados por las megacorporaciones contratistas con conexiones transnacionales, la evasión de impuestos en los grandes negocios, los impuestos de los sectores ricos de la sociedad. Bueno, la lista puede seguir, dice. ¿Qué les parece? Todo esto es la productividad que logran estas formas tan dramáticas y perversas de esa segunda realidad. Pero el tema, y acá lo que me parece más interesante, es que este segundo estado no actúa en el aire. Este segundo estado se vale, se nutre y sobrevive por el primer estado, por el estado que conocemos como tal. Eso que de una manera ya casi capciosa y mentirosa decimos el Estado, el gobierno, las formas democráticas, las representatividades, los parlamentos, los grandes templos del saber jurídico. Ellos son los que de alguna manera necesitan, para lavar sus dineros, para lavar sus enjuagues, necesitan de este segundo estado, de esta segunda realidad. No podrían sobrevivir si no fuera por ellos. ¿Se entiende esto?
Es terrible. Sobrevive esta forma estatal, política, económica y social, sobrevive porque tiene por debajo subterráneamente el primer estado o la primera realidad, que es la que le permite los enjuagues, que es la que le asegura que hay una violencia permanente en la sociedad que aterroriza y donde las formas de organización cada vez son más difíciles. Igual hay salida, hay salida. No nos sintamos tan mal porque hay salidas. Pero esto es un diagnóstico terrible, tan terrible como certero de lo que está pasando en este momento. Esa pedagogía de la crueldad, como la llama Rita Segato, a todo esto, está bien encaminada en ese sentido. Y la niñez, otra cosa que quería decirles. Cuando entre comillas, ¿no? Desde luego siempre, ¿no? Cuando un delincuente en la realidad 1, o sea, en el estado 1, comete un crimen, comete un asesinato, un delito fuerte, un robo, lo que fuera, supuestamente, si no hay pena de muerte en ese país, y en ese particular forma de Estado, bueno, se supone que va preso. Y hasta podría ser ajusticiado si hubiera pena de muerte. Pero, la realidad 2 no tiene lugares donde encerrar al que no cumple con sus mandatos, ¿entiende? No tiene cárceles propias. No tiene una herramienta jurídica tan aceitada como el Poder Judicial. No lo tiene. No tiene jueces para eso. No le interesa además. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen que ajustar cuentas? Los matan. Los matan y los abandonan. Y muestran la marca mafiosa. Corte de manos, corte de lengua, no sé, y hay tantas más. Todo esto es la exhibición, porque tienen que exhibirse. Si no, directamente los ocultarían y desaparecerían. No, yo no quiero que desaparezcan, quiero que se vean. Miren, respecto al tema de las productividades, bueno, no sé si quieren comentar algo, si no sigo ahora con Foucault y después sigo con Rita. ¿Qué les parece? Yo quería decir algo muy chiquito, tal vez estoy equivocada, pero bueno, a medida que estaba expresando todo este tema, me venía a la cabeza la problemática del río Paraná. Ajá. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las cuales se sospecha es que el tema del contrabando y el tema de la trata de personas, que eso lo dije yo hace un montón en una reunión también. Que bueno, que no se habla de ese tema, pero estamos a la vista de que siguen desapareciendo jóvenes, principalmente chicas, y siguen desapareciendo niños, y es como que, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Sí. Bueno, y uno de los puertos más, digamos, sabemos que están los puertos de exportación y en manos de multinacionales en la zona de Santa Fe, ¿no? Bueno, esto nada más. La verdad que el tema es fuerte, pero bueno. Vos, Susi, ¿qué pensás que por ahí tenés una mirada un poco más más cercana a todo esto? Que sí, que no hay duda. A mí lo que me preocupa muchísimo es fundamentalmente la prostitución infantil, que está totalmente tapada. La venta de niños para tráfico de órganos. O sea, acá en Rosario nosotros tenemos la formación de los soldaditos, ¿no? Justamente para el traslado de drogas. Eso es fundamental cómo lo manejan, ¿no? Las mulas. No son mulas. No son mulas. Son chiquitos en los barrios que son conminados de alguna manera a vender drogas, a veces en lugares, en los búnkers que les llaman, que solo tienen una ventanita así pequeña por donde pasan el dinero, están encerrados, ¿no?
pasan el dinero, les pasan el dinero y ellos pasan la droga. Y era lo que, por lo cual empezamos a tratar este tema, si te acordás, es cuando yo decía que si venía aquí Gendarmería, no hicieran lo que han hecho otras veces, que es, se encargan de cerrar los búnkers y no ocuparse de cerrar los búnkers, y se abre otro búnker a 2 metros, ¿no? No hay no hay una solución del problema. No se va a donde realmente se consume la droga, los que compran la droga, que son los centros comerciales o los grandes centros urbanos que se están construyendo con el lavado de dinero, que es el mayor negocio que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Es terrible, pero bueno, a ver... Mirá, ¿sabes qué, Susi? Lo que es interesante es ver que no es que no lo puedan hacer. No es que no lo quieren, a ver, ¿cómo te puedo decir? Lo podrían hacer si quisieran, pero tampoco pueden hacerlo. Pero ¿sabes por qué? Fíjate lo que dice, y esto es algo que anoté yo, que es lo que explica todo esto de alguna manera, ¿no? Dice que hay una... ahora digo enseguida, espera. Hay un fiscal de una ciudad norteamericana que se llama Eric Holder, que dice que todos los negocios ilegales que se producen en su territorio, digamos, no lo pueden controlar, porque eso hace a la misma riqueza del lugar y a la misma riqueza de esa gente. Por lo tanto, si ponen a investigar cosas y a suprimir ese tipo de dualidad del otro Estado, del Estado que está por debajo, pone en riesgo la capacidad operativa y el patrimonio de esta gente. Por eso dice que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque están tan imbricados, tan relacionados los dos estados, que ponen en riesgo uno sobre el otro. Por eso no es que no lo quieran hacer. Mirá lo que dice. Acá dice, en el ámbito global, los bancos del norte lavan el dinero que produce y acumula la segunda economía, o sea, la economía en negro, ¿no? Y no es posible investigarlos con todo el rigor de la ley en el mismo norte, ya que como afirmó el mismo propio fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y su incidencia en las economías nacionales de los Estados Unidos y del mundo entero. ¿Se dan cuenta? Bueno, mira, yo voy a dar un ejemplo. Nosotros queremos combatir el narcotráfico, ¿no es cierto? El adalid de hay que combatir el narcotráfico porque el narcotráfico es lo que ocasiona todos los problemas, etcétera, etcétera. Un kilo de pasta base que sale de Bolivia o de Perú, bueno, ya sabemos de qué, cuando llega a la frontera de México después de haber sido procesada, sale $800 acá, llega allá, vale $15.000. Cuando entra a Estados Unidos, ese kilo se convierte en $300.000. Negocio redondo. Jamás hay que combatir el narcotráfico. Mira, López Obrador dice que con el narcotráfico hay que negociar, que te dejen gobernar. No hay otra. Porque está tan metido dentro de la corrupción, está tan metida dentro de todo el sistema, que es imposible. Rita Segato le hubiera contestado algo, a López Obrador, que es lo que vamos a decir al final de la charla. Una posibilidad siempre hay. Y no necesariamente negociar. Se puede negociar en determinadas condiciones, pero mientras tanto hay que hacer otras cosas más. Que es la que supone como importante Rita Segato, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a leer algo porque no sé si conocen esto en particular. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale.
Sí, profesor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Raúl Glixber. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Ah, ahí hay un chico, parece que está bromeando. Ya veo, ya Hay veo. que sacarlo. A que entra cada rato, parece. Lo sacan. No, que bueno, coincido completamente. Hay un entramado de corrupción, porque obviamente como en nuestro país y en el mundo la corrupción es estructural. Entonces el narcotráfico pudo crecer como nunca antes y aprovechando justamente la corrupción estructural y termina por comprar todos los elementos que intervienen en el Estado, desde diputados provinciales, diputados nacionales, jueces, policías. Y entonces estamos en un problema porque la gran pregunta es cómo podemos lograr solucionar un problema en donde directamente hay que meterse con poderes muy grandes que están enquistados en todos lados. Y bueno, se sabe que también dentro de los dos partidos dominantes también hay sectores provinciales que participan, ¿no? En Cambiemos y en Frente de Todos. Y después esto de que Aníbal Fernández escuchaban, ¿no? que iba a mandar a la gendarmería a Santa Fe. Y hay un diputado provincial que les recomiendo seguirlo, que es un diputado muy decente, Carlos del Frade, dijo, bueno, que eso es como bluff, que simplemente es como para la tribuna. Entonces, bueno, la pregunta que le quiero hacer, profesor, es, en el caso de la Argentina, por supuesto, estamos bastante diferencias con la situación de México, con el narcotráfico y con Colombia. Pero ¿piensa que va a ser posible frenar el proceso de llegar a esos niveles? ¿A cuánto estamos de eso? Espera un segundo, Raúl, voy a ver si Silvia tiene respuesta para eso. ¿Qué pasa? ¿Se puede anular al chiquito este que no es la primera vez que tuvimos una charla con otra gente, con temas bastante importantes también? Aparecía, no por casualidad, este tipo de boicot, ¿viste? La verdad que es bastante preocupante. No hay forma, ¿no, Silvio? Está bien. Está claro, bien. porque el programa que se usa acá es distinto a Zoom. El Zoom se puede bloquear para que no entre más gente nueva. Entonces por eso se puede, pero acá no se puede. Claro. Bueno, está bien. Bueno, qué lástima que no se pueda sumar productivamente a la charla, pero bueno. con los gritos le deben faltar, le deben sobrar. Mirá, yo quiero primero dar una respuesta un poco más de interés, me parece, para esto que vos planteás, que está muy bien, la pregunta puede ser válida, desde luego, pero ¿sabés qué siento y qué pienso? Que el tema de la corrupción, hay que tener cuidado con eso. Primero, el sistema es un sistema corrupto de por sí. El sistema capitalista, en muy poco tiempo no hubo ninguna duda que se fue transformando a formas de corrupción de todo signo, políticas, económicas, de todo. Pero lo que ocurre es que no es lo mismo la corrupción como se expresa, por ejemplo, en Europa, o más allá que me interese o no, en China o en la India o como fuera, que como se expresa en las áreas periféricas de África y sobre todo en este caso de América Latina. Entonces, las formas de corrupción están teñidas por esta particularidad que está justamente marcando Rita Segato. Es decir, la forma de corrupción tiene que ver con la marginalidad, no solo de esa corrupción, sino del territorio donde está. Es un territorio ya expuesto. Nosotros estamos expuestos. Fuimos expuestos por la colonialidad del saber, por la colonialidad de los poderes, por la colonización de los saberes. O sea, todas esas cosas son sumatorias. Y en este momento estamos observando cómo se expresan estas luchas de la corrupción, pero que es una corrupción muy particular y muy intrínseca a nuestros propios problemas latinoamericanos y o seguramente africanos.
O sea, este mismo tipo de violencia simbólica y real que se da acá en nuestro país, que se da en México, que se da en Brasil, que se da en Chile, que se da en Perú, que se da en Colombia, no es lo mismo que lo que pasa en los países bálticos, en la misma Francia, en Italia, no es lo mismo. Ellos tienen otras problemáticas. Ellos son el primer estado, obviamente deficitario, la primera realidad son ellos. Acá tenemos las dos realidades. La realidad que les permite a ellos en Europa y en Estados Unidos, seguir teniendo ese monopolio y ese poder económico y discrecional de hacer y deshacer sobre los territorios dominados, sobre los territorios coloniales y neocoloniales. El poder imperial, en este caso, se expresa de esa manera. Nosotros vemos, lamentablemente, y creemos que la corrupción está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero no se expresa de la misma manera. Acá se expresa en el cuerpo de la niñez, se expresa en el cuerpo de la femineidad, se expresa en el cuerpo del que quiere vivir, se expresa en el cuerpo del planeta mismo, todo. Entonces hay que distinguir eso, porque me parece que la manera que se manifiesta es diferente. Corrupción hay en todos lados, hay tantas formas de corrupción. Para que alguien sea corrupto, alguien tiene que tratar de corromperlo. Si no, el corrupto no existiría, si no hubiera alguien que le diera pie para todo eso. El pie la segunda realidad de las formas mafiosas y más terribles del narcotráfico y todo eso, están sustentados por la enorme ganancia que quieren seguir teniendo y quieren mantener la realidad número uno y del Estado uno. Entonces eso es muy difícil de poder cambiarlo. Y no pasa por seguir hablando de ¿cómo se llama? De corrupción. El problema no es la corrupción, sino lo que genera la corrupción, lo que hay debajo de la corrupción. La corrupción es un epifenómeno. Es una cosa que se manifiesta, pero detrás está todos los enjuagues. Por eso es tan importante Foucault para entenderlo. No nos podemos guiar solamente por lo que aparece, sino por lo que se supone que de dónde surge. Cuando se habla del poder, recuerden esto, el poder no lo tiene nadie. Y no hay un poder, hay poderes, son capilares, se expresan capilarmente por debajo de la sociedad. Creer que el poder lo tiene el Estado, que el poder lo tiene la justicia, que el poder lo tiene Superman, no sé, quien quieran, es de una limitación absoluta de pensamiento. El poder está en los lugares más increíbles y tiene una efectividad tremenda. Por eso les adelanto que la discusión de Foucault con el marxismo, no con Marx, sino con el marxismo, tuvo que ver con eso, porque el marxismo insistía, en la época que vivía Foucault, en la década de 1950, 60, 70, que el problema estaba en el Estado, que había que acabar con la arbitrariedad del Estado, con la corrupción del Estado, con todo lo que tuviera que ver con el poder del Estado. Y Foucault lo decía, para que haya un plusvalor, y Foucault no lo negaba el plusvalor de Marx, obviamente, para que haya un plusvalor tiene que haber un subpoder, un poder por debajo que se expresa y que permite que los cuerpos sean dóciles y obedientes al capitalismo. Dejémonos de joder. Y en ese sentido, por eso digo que es importantísimo seguir en este punto a Foucault, y no porque yo sea Foucaultiano, ojo, para nada. Yo soy absolutamente crítico de muchas cosas de Foucault, pero me sirve Foucault y lo uso. Y lo uso como puedo usar tantas otras cosas. Y eso, en ese sentido, tenemos que ser lo más dúctiles posible para aprovechar lo que realmente nos sirve. Y después, si no nos sirve más, lo tiramos o lo abandonamos. Es una herramienta que tenemos en la presencia de Foucault. Fíjense lo que va a decir acá, en una entrevista que se llama Las redes del poder. Lo hizo en 1976 en Río de Janeiro. Entonces, a él le preguntaban, porque era una serie de psicoanalistas y de gente de la cultura en general de Río de Janeiro, y le preguntaban, ¿cómo puede ser? Usted dice que el poder produce beneficios, que el poder siempre lo produce y que también tiene positividad. ¿Y cuál es la positividad que se obtiene en la cárcel? Dice. Si la cárcel estuvo pensada siempre, ¿para qué estuvo pensada la cárcel? Bueno, se suponía desde la teoría liberal, la cárcel necesitaba para enmendar, para corregir, para devolver al reo, al delincuente, a la vida otra vez social. Es decir, vindicarlo, sacarlo de la situación a la que llegó, pedagogizarlo para volver a ser otra vez
un sujeto útil a la sociedad. Pero ¿qué pasaba? Que cada vez salían peor. Cada vez salían peor. Entonces esta gente le preguntaba, usted dice todo esto, pero entonces ¿cuál es la productividad de la cárcel? ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué? ¿Será para mano de obra para el mismo grupo? Bravo, Sonia, bravo. Pero algo más, la cárcel es una fábrica de delincuentes. Claro. La cárcel fabrica delincuentes. Ujú. ¿Quién puede reponerse, salvo excepciones, alguien que esté en condiciones especialísimas en una cárcel, quién puede desujetarse de tamaño dolor, de tamaña privación? Porque más allá del delito cometido, la pena es terrible. ¿Sabés por qué la pena es terrible? No solamente se lo ha castigado con el encierro, sino que se lo castiga todos los días. Se le dice, si te portás bien, tenés visitas, si te portás mal, no las tenés. Si te portás bien y haces lo que yo te digo, los guardacárceles y el sistema, no es problema, te dejamos que te traiga comida o algo de eso. Hasta podés salir un poco al patio a caminar por ahí, hasta podés hacer una llamada telefónica. Si no haces lo que te decimos, nada de eso tenés. Todo el día se lo castiga y se lo recompensa. Es castigo permanente, dual. ¿Qué cuerpo puede salir así, de una manera pedagogizada para ser útil en la sociedad? Es un idealismo. No es un idealismo. Es absolutamente práctico. Fíjense, miren lo que dice Foucault. Dice, ¿por qué las prisiones permanecieron a pesar de esta contraproductividad? Yo diré, dice, que precisamente porque de hecho producían delincuentes, y la delincuencia tiene una cierta utilidad económica, económico-política en las sociedades que conocemos. La utilidad podemos revelarla fácilmente. Escuchen esto, y esto es mucho más que simbólico. Dice, cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable serán los sistemas de control policial. Se pide, por favor, seguridad, ayuda, control policial, y la policía está en la bisagra del Estado 1 y del Estado 2. La policía está en la bisagra de la realidad 1 y la realidad 2. Están los dos caminos. Y a su vez, ojo, que a su vez es cuerpo propicio para la muerte. Porque lo pueden matar sin ninguna duda, porque no van a matar a un comisario de primera, salvo que haya una contienda muy grande. Matan al pobre pibe de la policía, que a lo mejor va a ser habido, lo revientan a tiros. Y también muere el pobre pibe adoctrinado de 16, 17 años que tiene que pasar información de las maras o de las pandillas y termina muerto también en el medio de todo eso. Los de arriba no van a morir, mueren los de abajo, son los soldaditos que se preparan. Y después dice, fíjense, la existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control. Lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, dice Foucault acá, como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Dice, qué casualidad, ¿no? Esto lo dice en otro trabajo, qué casualidad, que un tipo que era perseguido en Francia en 1860, 1870 como delincuente, la policía lo atrapó y a los 7 años, ¿sabéis en qué se transformó el tipo este? No me acuerdo el nombre. Jefe de la Sûreté, jefe de la policía francesa. Hicieron el negocio redondo. Y después dice, pero además de todo esto, además de esos beneficios, entre comillas, de la necesidad y del pedido de control social y de intervención policial, dice, pero además hay una utilidad económica del delincuente. Fíjese, vean la cantidad de tráficos perfectamente lucrativos e inscritos en el lucro capitalista que pasan por la delincuencia, la prostitución. Todos saben que el control de la prostitución en todos los países de Europa es realizado por personas que tienen el nombre profesional de proxenetas y que son todos ellos exdelincuentes, que tienen por función canalizar para circuitos económicos respetables, redes de prostitución, de personas que tienen cuentas en bancos, los lucros recaudados sobre el placer sexual. La prostitución permitió volver oneroso el placer sexual de las poblaciones y su encuadramiento permitió derivar para determinados circuitos el lucro sobre el placer sexual.
el tráfico de armas, el tráfico de drogas, se suman una serie de tráficos que por una razón u otra no pueden ser legalmente y directamente realizados por la sociedad, pueden serlo por la delincuencia que los asegura. Y si agregamos a esto, dice, que se recluta a porreadores a sueldo, matones, para amedrentar a alguien, a otro campo político, a las mismas poblaciones por ahí que se rebelan, son reclutados. Fíjese lo que son las barras bravas, que no hace falta que estén en una cárcel, pero son mandados a lo mejor desde la cárcel para hacer cosas. Me estoy olvidando algo. Esta conferencia, él la dio en 1976. Fíjese los años que tiene. 45 años tiene ya esto. Él ya veía bajo el agua todo esto. Y mire que Europa no es la América Latina. Él no sabía lo de las maras, obviamente. Él no conoció que eran las maras y las pandillas en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica se expresa de esa manera, ¿no? Bueno, y después dice que en 1982, cuando estaba terminando el régimen militar aquí, apareció un militar norteamericano para tocar el tema en la cúpula de ese momento del triunvirato militar, para tocar el tema de las pandillas latinoamericanas y en el país. Y no les interesó, a la gente de acá no les interesó, le dijeron que no, qué sé yo. Bueno, ese mismo personaje, igual dieron clases derivadas de las nuevas conflictividades, las pandillas, y había estado entre el año, 82, 76, 78, estaban con esas acciones de las pandillas, pero en el 82 volvió, porque de lo que se trataba de este militar era de hacer una conexión entre la realidad 1 y la realidad 2, acá. Ya estaba en el medio de eso Estados Unidos, ¿para qué? Para acabar con el narcotráfico, para acabar con las pandillas, no para controlarlas, para manejarlas a su arbitrio. Ellos no quieren acabar con la droga, al contrario, ni quieren acabar con las pandillas, al contrario, les sirve, y acá está la clave de todo, espectacular. ¿Por qué? Porque lo que dice Rita es que las formas de defensa, y a esto va lo de López Obrador, ¿no? Las formas de defensa que podría tener un gobierno, o sea, la realidad una, sería empezar a dar la posibilidad, a gestar la posibilidad de dar cierto margen, cierta intención de actividad amparada y legalizada por el Estado, por parte de las comunidades, que las comunidades tomen cuerpo, tomen decisiones, se organicen, trabajen, que sean las agrupaciones de base justamente las que de alguna forma sean el tejido social que pueda llegar a frenar todas estas mafias terroríficas. Esa sería una alternativa. Pero ¿qué pasa? Las mafias lo saben esto. Estas agrupaciones de pandillas lo saben también. Y por eso siempre están tratando de destruir todo lo que puedan en cuanto a tejido conectivo social, en cuanto a solidaridad, en cuanto a eso es lo terrible. Están en contra de todo eso y por eso los persiguen y por eso los matan. Fíjense lo que pasa en Colombia. En Colombia es clarísimo. Entonces, en Colombia, obviamente con la gestión permanente de Estados Unidos atrás, ¿no? De todo eso. Cómo han acabado con todas las formas de resistencia social, ya de las FARC, ya entregados, ya vulnerados, los siguen matando. ¿Por qué? Porque saben que son capaces de organizar todavía socialmente a la comunidad. Y la forma social de comunidad organizada es la única manera que puede parar este goteo sangriento de gente muerta, de gente violada, de gente asesinada, en fin. Esa es la alternativa que busca y la respuesta que le podrían dar estas pandillas, ¿no? Bueno, vamos a descansar un poco si quieren y si quieren aportar algo más. No tengo idea qué hora es, van a ser las 9. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos a pesar del tema dramático y terrible? ¿Cómo lo estamos viviendo? Bien. Rita dice que la Argentina se ha mexicanizado. Ella estuvo en Ciudad Juárez. Dice que ya estuvo, eso en el 2013. Se ha mexicanizado, que ella estuvo en Ciudad Juárez y
a mí me sorprendió terrible, ¿no? Terriblemente, y ella también dijo que se sorprendió lo que pasó en Ciudad Juárez. Parece ser que ella asistió a una marcha de mujeres, de todas las mujeres que pedían la libertad de los presos, pero no necesariamente que eran parientes suyos, ¿eh? Había gente que era pariente de presos en las cárceles, pero había montones de gente que no tenían ningún preso en la cárcel. Marcha de mujeres, mayoritariamente de gente que no tenía presos en las cárceles, para pedir la libertad de los presos, que a lo mejor eran violadores, que a lo mejor habían asesinado a alguien, que a lo mejor habían, no sé. Entonces dijo, ¿pero por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo está pidiendo la libertad de esa gente? Y la respuesta que le dieron las mujeres fue, ellos no son los culpables, ellos son el instrumento del poder de este Estado 1 que cita con el Estado 2. Ellos son las víctimas de todo esto. No lo saben, pero son víctimas. No son los culpables. Hay que ir al hueso, al fondo de la cuestión. No ganamos nada dejando a esta gente encerrada, porque no va a haber cárceles que puedan sujetarlo. Y como no hay cárceles para la realidad 2, cada vez va a haber más muertos. Entonces nosotros como mujeres propiciamos la libertad de esta gente. Queremos volver a tenerlos para poder recuperarlos como positivos para nosotros y para la comunidad. Hay que tener agallas para decir eso, ¿no? Hay que tener ovarios. No cualquiera es capaz de soportar que alguien que le han violado a la hija o al hijo, porque también violan varones, ¿no? Y matan varones, que han violado a una hija, decirle, vos no sos la culpable, vos no sos el culpable, vos sos víctima propiciatoria de todo esto. ¿Por qué? Lo que dice Rita es que la sociedad patriarcal es la que interpela al hombre y lo hace parte de esa situación mafiosa, violenta, casi criminal, que puede derivar desde violaciones hasta mutilaciones, hasta castigos y de todo tipo. Bueno. Eso es lo que sostiene Zaffaroni también, ¿eh? Claro, y ella lo cita. Ella cita a Zaffaroni. Ella cita a Zaffaroni, y por eso lo castigan tanto a Zaffaroni también de alguna manera. Demonizan tanto a Zaffaroni. Claro. Los propios jueces. Claro. Frente a Gatillo Fácil parece ser que la contra de ellos están defendiendo la situación del gatillo fácil, que es, fíjense lo que dice Rita en este punto, del gatillo fácil, la dualidad que tiene el policía. Dentro del Estado 1, escuchen bien, dentro del Estado 1 están los agentes, que son, no por casualidad agentes de la policía, por ejemplo, que tienen la función, que han engrosado su función a partir de otra cualidad más, que es el poder discrecional que tienen a través del arma, de poder ser también jueces, de poder matar, de poder tener la discrecionalidad de que si se ven o consideran o entienden que ese supuesto agresor o delincuente puede poner en peligro algo, pueden matarlo, y está dentro de la legalidad, y no le van a hacer nada, porque puede aducir tramposamente o no, defensa propia, aunque sea un chico de 14 años. Entonces, esto es lo perverso de todo esto. Y cuando aparece un tipo como Zaffaroni, que no está diciendo, que no está hablando en favor de la delincuencia, pero le está viendo en la pata a la delincuencia. ¿De dónde proviene todo eso? Una sociedad que se maneja de esa manera, es inevitable que tenga, y cada vez va a haber más. La discrecionalidad policial entonces y la dualidad, porque actúa como juez, dice Rita, dos funciones y además del orden. Y nadie se asombra de eso, y todo el mundo cree que es válido eso, esa dualidad, que puede hacerlo todo. No es lo mismo decir, cuando uno va al médico, desvístase que la tengo que revisar, no es lo mismo. Estamos, es cierto, bajo una relación de poder, pero no es lo mismo. Acá estamos en una relación de poder con alguien que está armado, que porta armas, y que lo peor sabe usarlas, porque las tiene que saber usar. Bueno, un médico te puede matar con un bisturí, no hay ninguna duda, también un cirujano, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, no es lo mismo. Vamos a seguir entonces. Bueno, otra cosa, fíjense, un alcalde de Brasilia le dijo a Rita Segato que... Yo estoy un poco cansada. Perdón.
Estoy un poco cansada ya, me parece que me voy a retirar. Bueno, Liana, bueno. Espero que te haya servido. Sí, sí, muy interesante, gracias. Bueno, suerte. Le decía en Brasilia que ellos no pueden hacer nada porque está el jefe de policía de Brasilia, jefe de policía de Brasilia, que él no podía hacer nada de meter preso a nadie porque sabía que lo que ellos llaman caja 2, la caja 2 es la caja que el dinero que se aporta para, por ejemplo, los cargos políticos, para las campañas políticas, y él eso no lo podía detener porque él sabía que eso provenía del narcotráfico, o de la trata de personas, o de lo que fuera, o de la venta de órganos, pero ellos no podía meterse allí, porque se lo reclamaba el Estado 1, lo estaban reclamando los políticos, que necesitaban el dinero para poder tener la participación como representantes del Parlamento en Río o en Brasilia. Entonces dice, yo estoy atado, no puedo hacer nada. Y acá en Córdoba, un comisario, esto lo denuncia creo que Tomás Méndez, el periodista, un comisario que denunció, se metió con esta mafia en la ciudad de Córdoba, y ¿saben lo que le pasó? Estoy hablando de un comisario, no estoy hablando de un agente común, un comisario. Le dijeron, bueno, mira, yo creo que tenés dos opciones, o renunciar ya y jubilarte con lo que te corresponde, o te damos un lugar en un lugar que no vas a querer estar. Bueno, tuvo que renunciar. Renunció. Y estoy hablando de un comisario, un pez un poco más grande, ¿no? Un pececillo un poco más grande, no un perejil. Y tuvo que hacer eso. Y yo estoy temiendo, porque ya lo estoy siguiendo a Tomás Méndez en un montón de cosas, que va a tener que cuidar su vida. Porque me parece que se está poniendo muy en riesgo, y no sé si tiene la posibilidad de tener una cobertura, una no sé cómo decirlo, una protección entre comillas, que le permita poder seguir. De cualquier manera, mis respetos mayúsculos hacia él, ¿no? Obviamente por las cosas que denuncia, pero hay que hacer algo más entonces. La caja 2 en Brasilia parece que funciona muy bien todo esto. Bueno, y después hace bueno, acá dice, la violación el violador es un agente del aire patriarcal que se respira. Y porque dice que lo que se llama del acting out, del momento previo a hacerlo, al momento en que se consolida la acción, el violador se siente como que murió, no se reconoce en eso, no la puede reconocer. Es como que si hubiera, entre comillas, perdónenme, una genética social que lo ha llevado a hacer eso, no una genética interna, moral y todo eso, que tiene que ver con los conflictos que pudo haber tenido en su infancia, en su niñez, en lo que fuera, en su vida de relación, sino que ya hay algo incorporado socialmente, esa respiración del aire patriarcal, que lo puede llevar a esa situación de violación. Otra vez como un epifenómeno, que se manifiesta pero a través de lo que está debajo. Más o menos se entiende, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahí el ejemplo de un chico de Candela Rodríguez, que dijo curiosamente Daniel Scioli, poco menos que indultó a todos los que supuestamente estaban en el caso famoso de Candela Rodríguez, ¿no? Los indultó. No se atrevió, no quiso, no pudo, no supo, no hizo nada. Dejó que el caso se fuera perdiendo en la maraña del tiempo, ¿no? Y después dice el otro, las conductas mafiosas que se vieron con un chiquito de 5 años que fue raptado junto con su padre, un empresario que le empezaba a ir bien, y no sé si no habrá querido pagar algo, alguna coima, algún soborno mafioso. Lo capturaron los dos, a él lo mataron, pero al chiquito hicieron algo insólito, no solamente lo mataron, sino que le cortaron las manos. 5 años. Eso es un mensaje mafioso. Total. Es un mensaje mafioso. Con un chico de 5 años, fíjate lo que significa alguien capaz de hacer ese tipo de cosas. Por eso digo lo de la pedagogía de la crueldad. Tenés que ser insensible, tenés que justamente fortalecerte en la insensibilidad para con el otro. Tenés que ser fuerte, duro, lo más malo posible, no sentir dolor por el dolor del otro. No.
Esa es la pedagogía que te lleva a este tipo de pandillas, de grupos mafiosos que están enquistados justamente con el Estado principal, ¿no? Y además dice algo, ¿no? Esto en otra parte dice que el Estado que conocemos nosotros, las formas estatales que conocemos nosotros, desde 1940 están siendo analizadas profundamente por sociólogos, por filósofos. Dice que no puede funcionar sola. En realidad no se explicaba cómo podía funcionar sola, por sí misma. Necesita otro tipo de cosas. No puede funcionar solamente como un Estado así puro, porque no existe. Porque la marginalidad que genera este tipo de Estado lleva inevitablemente a la aparición de este tipo de pandillas, de cosas. No a lo mejor en Europa, se ve mucho menos en Europa este tipo de pandillas. No se ven, por lo menos no se ven. Puede haber problemas con los migrantes, o con los castigos a los migrantes, o los impedimentos, pero este tipo de situaciones no se da. Se dan en áreas periféricas. Y esto tiene que ver por la debilidad del Estado constituido en el capitalismo latinoamericano y, supongo yo, africano también, eso con déficit, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, pasa todo esto. Somos de alguna manera el epicentro de estas luchas entre poderes. Y después dice, por acá, ¿no? Bueno, dice, recuerde que históricamente hablando, ¿no? Esto no recuerdo si lo dice ella, históricamente hablando, la mujer era por posesión, era el control del territorio propio, es decir, se arrancaba a la mujer de un territorio para llevarlo al territorio propio y generar en ella la posibilidad de vida. Se raptaba a mujeres para poder reproducirse una sociedad o un grupo tribal de pronto que no tenía la posibilidad de reproducirse. Las mujeres eran raptadas para eso, para la sobrevivencia de ese grupo que estaba en déficit. Se metían con otro grupo, se peleaban y robaban a las mujeres. La mujer servía, entre comillas, para eso, para poder reproducirse y para poder vivir al grupo entero. ¿Qué está pasando ahora que el cuerpo de la mujer no sirve para eso? Ni siquiera para eso. Sirve para la prostitución, sirve para el lucro de otro tipo, o sirve directamente como castigo ejemplarificador. Y hay algo más. ¿Por qué se castiga a la mujer? Porque por elevación se está castigando al hombre también. Porque el hombre que debía haberla defendido no la defendió, la dejó expuesta. Y entonces, bueno, te doy por eso. En realidad, por elevación no solamente te mato a vos o te hago daño a vos, sino que estoy matando al otro. Es decir, perdón, y digo lo último, lo que se provoca con todo esto, además de este drama de todo este tipo, es el desarme moral, tanto de la mujer como del hombre, tanto del niño como de la niña. Se está buscando eso, y si no se busca, es lo que se está logrando. Y lo que tenemos que hacer es revertir todo eso. Y ahora vamos a las alternativas, ¿qué les parece? Para tener un poco de... Por favor. Bueno, hasta ahora más o menos se entendió. Sí. Muy bien. Bueno, entonces... Bueno, acá hay un comentario de un analista que se llama Stephen Dudley, o Dudley si prefiere, que lo cita Rita Segato y que aparece una opción, porque dice, ¿por qué pasó todo? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿De dónde viene todo este tema de estas mafias particulares, de estas patotas, de estas pandillas, de las maras? ¿Cómo es que aparecieron todo esto? ¿Y por qué ella vio que en algunos lugares se incrementaba todo este desarrollo tan particular, pero que había uno o dos lugares que no? Y entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué acá sí y acá no? Y fíjese la respuesta que da. Se los voy a... Yo lo tengo resumido acá, pero si quieren se los leo resumido, y después si quieren los leemos completo, ¿no? Parece ser que lo que se nota es que la diferencia se da a partir del tratamiento de los inmigrantes en Latinoamérica. La revolución sandinista de fin de la década del 70, o de la década del 70, provocó que mucha gente
contraria a la revolución, contraria al cambio social y a favor de las dictaduras, migrara, se fuera a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los recibieron con bombos y platillos, como recibieron a los gusanitos de Cuba, a los gusanitos en Miami, los disidentes cubanos. Estos disidentes de la revolución nicaragüense, contra la revolución nicaragüense, los aceptaron en Estados Unidos, con bombos y platillos. Pero no volvieron, se quedaron. En cambio, los disidentes de El Salvador, los disidentes de Honduras, los disidentes de Guatemala, devastados por las políticas norteamericanas y por los gobiernos corruptos, que quisieron escaparse a Estados Unidos, no los dejaron ir. Y en ese tremendo tránsito de años, a lo mejor, de no tener un lugar definitivo, de ser parias, de estar excluidos, se fueron sumando a estas agrupaciones que empezaron a nacer de pandillas y de maras. Entonces, sabemos por lo menos, desde el análisis de Rita, de dónde puede provenir la fortaleza de una sociedad o por lo menos de un país para enfrentarse a todo esto. Y la posibilidad la tiene justamente en este caso un tejido social donde hay mucha participación popular, donde hay mucha participación y acción popular que le permite por lo menos que no se filtren estos grupos tan particulares. No tienen entrada seguro en Nicaragua, las pandillas y las maras. Eso lo dice Rita, ¿no? Cosa que a mí me deja tranquilo, porque entonces sé que reforzando el tejido social a través del sistema de las comunidades, lo comunitario, aunque sea atacado por estas pandillas, por lo menos sabemos que es un arma posible para poder enfrentarlos. Porque yo tengo mis dudas acerca de que el Estado uno sea capaz por sí mismo de acabar con esto. Porque entonces tendría que acabar con su propia esencia. Porque los beneficios económicos que obtienen de todo esto es fenomenal. Y no creo que tienen que tengan voluntad de renunciar a todo esto, porque el sistema no se lo permitiría además. Entonces, no se puede hacer una remoción, un cambio sobre algo que ya está podrido. O por lo menos habría que pensarlo muy bien, no lo sé. En eso no tengo respuesta. Pero lo de Rita es interesante. Hay posibilidades desde este punto de vista, ¿no? Perdón, una consulta. ¿Lo de Nicaragua es de ahora también o...? Porque... No, ahora también, no hay pandillas, no está este problema, no existe este problema. No hay una mexicanización, no hay una traducido a la Argentina o traducido a cualquier otro país como Colombia, que están ganados totalmente por todo esto. En Colombia se hacen un festival los paramilitares, se hacen un festival las pandillas, se hacen un festival los Estados Unidos, las fuerzas de Duque, o sea, del uribismo, que es lo peor que hay, ¿no? Realmente. Sí. Y las mafias. Y vayamos pensando en la mafia macrista, ¿no? ¿Dónde saca todos estos dividendos? ¿Cómo puede justificar todo esto si no es a partir de un tejido social, cómo funciona y cómo está? Bueno. La apelación también de todo el individualismo, del macrismo, no es inocente. No es casualidad. Y la meritocracia y todas esas cansadas que dicen, ¿viste? Sí, seguro. La gente, que no es todo, sino son los grupitos que tienen acceso a ciertas cosas y después está el excluido. Sí, seguro. El tema es no mordernos la cola, ¿no? Porque si no siempre estamos en la crítica al otro, y el otro es capaz de producir todo eso. Por eso la positividad del poder, ¿no? Por eso cuando les cuento algo, les doy una definición Foucaultiana textual. Página 224 del Vigilar y Castigar. Habla de la disciplina. ¿Cómo es que se logra un cuerpo disciplinado? ¿Qué implica la disciplina? La disciplina es un dispositivo. Entonces dice, la disciplina es el procedimiento técnico unitario por el cual la capacidad política de los cuerpos se halla minimizada y la capacidad productiva maximizada. ¿Qué quiere decir eso? Es espectacular. Que pensar menos y ser útiles. ¿Ser útiles para quién? Claro, ¿para quién? Para la sociedad capitalista. Claro, para el sistema. O sea, se busca, no quiere decir que lo logren siempre, ojo, porque si no, sonamos también.
se busca minimizar el poder, político, es decir, la posibilidad de resistencia, Resistencia. de resistir. La nación bancaria. Por ejemplo, claro. Pero la idea entonces es que resistir sigue existiendo, pero la búsqueda de ellos es minimizarla al máximo. Pero como decíamos varias veces, yo se lo comenté a Susi, allá creo que fue con ella que lo hablamos, dije que la pretensión del poder y de los poderes es de ocupar todos los espacios posibles, pero no pueden hacerlo. No. El que quiere retener todo el agua entre sus manos, no va a poder. Se le va a filtrar, se va a ir secando y se va a quedar sin agua. Esa es la resistencia. Y si no apelamos a las resistencias, porque forma parte de nuestra propia lucha, es lo que de alguna manera permite. El cuerpo obediente y el cuerpo dócil es un cuerpo que está en realidad ya sujeto al sistema capitalista y al cual se busca desarmarlo moralmente, sin capacidad de lucha. Y la manera mejor a veces de hacerlo es a partir de estas subjetividades, de esta construcción de la subjetividad que tiene que ver con el deseo que se gesta, y como el deseo nunca puede ser satisfecho, siempre se recrea, y siempre esa subjetividad se reproduce de esa manera, creyendo que vos podés hacerlo, que sos mejor, que si no lo haces te quedás en el camino, que te perdés el tren. Bueno, yo prefiero ir caminando entonces, ¿no? Claro. Bueno, pero eso son formas de vida. Bueno, yo por mi parte los voy a escuchar a partir de ahora, les agradezco infinitamente la presencia, me hace muy feliz, lamento porque invité un montón de gente y no pude mandar el link, no lo sé hacer, soy una pequeña bestia, así que no lo pude hacer, y bueno, entonces me quedé con gente que realmente podía haber aportado también muchas cosas importantes, compañeros míos, amigos míos y amigas mías, pero bueno. Los dejo en libertad, hagan lo que quieran. De lo que hablábamos el otro día era de la importancia de armar comunidad, ¿no? Claro. Que es un modo de resistencia a este tema de que no nos dejan espacio. No hay modo de luchar. Y la única manera es luchar desde la aldea, ¿no? Sí. Construyendo comunidad. Sí, sí. Sabiendo que nos van a amenazar, porque obviamente no les conviene. Totalmente. Pero no vamos a renunciar, Susi, ¿no? No, vamos a intentarlo al menos. En México existe una comunidad que decidió, debido a todos los crímenes que la policía cometía y todo el tráfico de droga y todos los desastres de las fuerzas policiales vinculadas al narcotráfico, decidieron no dejar entrar más y expulsar a los policías institucionales del pueblo. Y formaron una comunidad de policía, o sea, con los propios vecinos, ¿no? Excelente. Yo tengo, y hay mujeres y en esas fuerzas, ¿no?, que controlan y no le dejan pasar a ningún policía. Ellos son el control policial del pueblo, lo tiene la comunidad. Y acá yo quería leerles algo al respecto de esto, ¿no? Dice: la administración de la organización de una comunidad podría nombrar a los jueces, escogiéndolos de las más diversas ramas profesionales, con la norma de que al cabo de cierto tiempo ellos volverían a ejercer su profesión originaria. Esto daría la posibilidad que dentro de ciertos límites, y digamos, por el término de 5 o 10 años, cada individuo podría optar de entre las nombradas por la personalidad que le inspire confianza para aceptar de ella, dentro de dicho término, la sentencia con respecto a una causa particular o criminal. Siempre habrá entonces, dentro de cierto perímetro correspondiente al domicilio de cada individuo, un número suficiente de jueces para que tal opción tenga la debida importancia. El acusador o demandante deberá, en todos los casos, dirigirse al juez competente en cuanto
al acusado. En cuanto a los conocimientos legislativos, asistirían a dichos jueces y los respectivos tribunales funcionarios jurisperitos, que también serán nombrados por la administración del organismo comunitario, pero sin que ellos mismos puedan emitir un juicio. Por el mismo sistema deberán formarse tribunales de apelación. La vida dentro de la cual se realizarán estos principios conducirá por su propia naturaleza a que cada juez pueda conocer de cerca las costumbres y el modo de sentir de las personas a su cargo, de modo que por su vida, fuera del desempeño de su actuación jurídica, a la que solo atiende temporalmente, podrá familiarizarse con el ambiente de la vida de dichas personas. Así como el sano organismo de la sociedad suscita en el hombre la comprensión social, también ha de despertarla en cuanto a la actividad de los jueces. Esto lo escribió hace más de 100 años Rudolf Steiner en El Nuevo Orden Social. Y me parecía que era como prudente o necesario tomar este tema de la justicia también, porque de eso se trata, ¿no? O sea, la cuestión de la comunidad debe empezar a avanzar en pasos organizativos para empezar a suplantar con su participación justamente las corrupciones, los desmanejos, todo lo que está desacomodado de este sistema injusto, ¿no? Claro, esto va a ser muy, muy difícil porque tiene que haber toda una comunidad que llegue a un plano de conciencia que todavía no la tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy estuvimos en una escuela dando una charla y realmente la directora, dimos dos charlas, una a la mañana y otra a la tarde en San Cosme. En realidad la dieron dos abuelos de ahí, que viven allí. Una es una doctora, una médica, y el otro es un profesor de guaraní. Y había alrededor de 60 chicos en cada charla, o más. Eran 3 cursos en cada charla. A pesar de la insistencia que hubo en decirle que pregunten los pibes, nadie hizo una sola pregunta. Y la directora después nos dijo, del establecimiento, nos dijo, vos sabés que ya eran así, pero con la pandemia se retrotrajeron más y no participan en nada. Parece que no les importa nada, no hay nada que les interese, no preguntan, no participan de lo que nosotros antes hacíamos, y realmente es preocupante, nos decía, ¿no? Bueno, yo no sé si es por la pandemia o qué, pero la verdad es que la situación está grave, y sobre todo en los jóvenes que están en otra dimensión, digamos, no piensan los problemas, no les interesa, están como muy absorbidos por lo que la tecnología les propone a través de las redes, ¿no? A través de los juegos, los divertimentos, distracciones, todo eso. Bueno, eso nomás quería hacer como intervención a esto que me parece fantástico todo lo que se dijo aquí. Gracias, Roberto, por esta charla, ¿no? De lujo. Gracias a ustedes. La verdad que sí es importante eso que decís. Lo que sitúa otra vez el problema siempre como base a la comunidad, ¿no? Le da la entidad que corresponde a la comunidad, donde está inserto todo el marco cultural, donde está inserto todas las formas de vida, la forma de vida. Bueno, la próxima, no sé cuándo será, no sé si será este año ya, la próxima charla también voy a intentar buscar algún tipo de relaciones ya más metido con la problemática latinoamericana, que es la que en este momento me está interesando más o acuciando más, y poner no en confrontación, sino de una manera en un marco situacional las diferentes posturas que hay con respecto a lo que pensamos nosotros como latinoamericanos, como formando parte de Latinoamérica, pero también reconociendo que no somos nosotros afrodescendientes, no somos pueblos originarios, tenemos a lo mejor una matriz eurocéntrica, europeística, a la cual hay que reconocerla, pero hay que cuestionarla desde las vísceras, ¿no?
y nuestro compromiso real con el lugar donde estamos y con la gente que estamos. Me parece que ese es un poco. Ahí voy a seguir un poco a un portugués que se llama Boaventura Sousa, que es un capo el tipo, con propuestas geniales, buenísimas realmente. Lo voy a seguir Enrique Dussel, que es ya lo conocemos todos, Enrique Dussel. Lo vamos a seguir a Aníbal Quijano, a Edgardo Lander, un montón de pensadores latinoamericanos, y estoy trabajando terminando un libro, que no sé si lo voy a terminar o el libro va a terminar conmigo, pero bueno, donde tiene que ver con todo esto. Y espero poder seguir estando con ustedes, porque la verdad que me hace muy feliz. Muchas gracias. Gracias.